Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de estudio bíblico. Gracias a cada uno de ustedes por darnos el privilegio de llegar a sus hogares, a sus trabajos o a donde quiera que ustedes estén viendo este programa. Lo importante es que usted esté conectado con cada uno de nosotros y sobre todo conectado con la palabra de Dios. Quiero saludar a nuestros hermanos alrededor del mundo, en algún lugar donde nos estén viendo. Sabemos que estamos estamos en medio de situaciones difíciles y situaciones que no nos esperábamos, pero que se nos han presentado y sabemos que absolutamente nada está fuera del control de Dios. Dios tiene control absolutamente de todo. Así que hermanos y hermanas que nos están viendo en Lancaster, un saludo a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos en Palmdale, en el Valle de San Fernando, en Sylmar, en Los Ángeles, en Tijuana, en Ensenada, Baja California, en el Distrito Federal, en Tampa, en Carolina del Norte, en Honduras, Nicaragua, a muchos hermanos que nos ven también en República Dominicana, Puerto Rico. Queremos decirle a cada uno de ustedes bendiciones en el nombre del Señor. Tenemos diversidad de lugares, diversidad de culturas, países, costumbres y tantas cosas más que tenemos diversas, pero unidos por una misma sangre, la sangre de Cristo. Sin embargo, aun cuando tenemos la preciosura, la hermosura de toda esta diversidad, muchas veces con facilidad como seres humanos podemos olvidar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y nuestras diferencias muchas veces nos convierten en personas intolerables. Y de eso se trata el estudio de hoy. El estudio de hoy tiene que ver con soportándonos los unos a los otros. Hemos estado llevando cada viernes un estudio bíblico acerca de los unos a los otros. Y el día de hoy nos corresponde un estudio tan importante como es soportándonos los unos a los otros. Algo que no es tan fácil hacer. No es tan fácil aprender a tolerarnos, a soportarnos. El apóstol Pablo, vamos a comenzar con este versículo que el apóstol Pablo nos dio en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Comenzando con esos dos versículos, el apóstol Pablo comenzó diciéndole a la iglesia de Efeso: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ustedes fueron llamados con una vocación, ustedes fueron llamados con un propósito, que el propósito de ser llamados y de caminar y de que su vocación es de ser cristianos. En otras palabras, Pablo le dice, les ruego que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. O sea, les ruego que se comporten como todo cristiano debe de comportarse. Y en el versículo 2 dice, ¿cómo debe de comportarse el cristiano? El cristiano debe de comportarse con humildad, con mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Ese debe ser el comportamiento, dice el apóstol Pablo, que debe de tener todo hijo de Dios. Debe de tener el comportamiento de andar con humildad, con mansedumbre y soportándonos los unos a los otros. Qué difícil es esto de soportar a otros. A todos nos gusta que nos soporten a nosotros, pero a muy pocas personas nos gusta ser los que tengamos que soportar a otros.
Muchas veces le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hayan personas con defectos que le irritan a usted. Ahí en Efesios 4:2 habla de soportar con paciencia los unos a los otros y la clave es hacerlo en amor. Una de las traducciones usa la palabra tolerar, soportar, tolerar. En mi país diríamos aguantar, aguántese, aguante los unos a los otros, aguántense. En lugar de soportar, puede ser tolerar, aguantar. La idea es que debemos de aceptar las debilidades de otros. Cuando dejemos de quejarnos de los defectos de las demás personas, entonces podremos comenzar a amar a las personas. Un versículo que es muy importante entender en esto es el versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice: es de sabios tener paciencia, y es más honroso perdonar la ofensa. Proverbios 19:11 nos ayuda a entender el concepto de lo que es soportar, porque nos dice aquí, es de sabios tener paciencia. El concepto de soportar es de tener paciencia. Cuando tú aprendes a soportar a otras personas, tú aprendes a tener paciencia con esas personas. No es tan fácil soportar a las personas, al menos de que tengas paciencia. Ahora, ¿cuántas personas más tienen paciencia contigo? La honra del hombre bueno es perdonar, dice, y es más honroso perdonar la ofensa. Así que si vamos a entender el concepto de soportar, tenemos que entender que el soportar viene solamente cuando tenemos paciencia. Y cuando tenemos paciencia, la persona es honrada, es honroso para la persona cuando la persona aprende a perdonar las imperfecciones, cuando la persona aprende a tolerar las imperfecciones o las ofensas que otra persona le haya hecho. ¿Por qué? Porque en cualquier momento de la vida, también tú en algún momento ofendes a otro y también tú vas a necesitar pasar por el camino que otros están pasando. Según Efesios capítulo 4, ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 2, nuestra actitud al soportar, al tolerar a otras personas, debe de ser una actitud que debe de tener amor. Pero no solamente es amor. El amor se tiene que traducir o transformar a algo más. Vea lo que nos dice el versículo 2. Versículo 2 dice que ese amor se tiene que transformar a la práctica. El amor puede ser de palabra, pero cuando es amor verdadero y lo pones en la práctica y toleras, soportas, aguantas a otras personas, lo haces, se traduce que lo haces en tu práctica con humildad. O sea que no te enojas, no te llenas de ira, no te crees más que la otra persona, pero lo haces con humildad, lo haces con mansedumbre y lo haces con paciencia. Soportar a otros te permite tener unidad con otras personas, unidad en tu familia. Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, cuando está el esposo y la esposa todo el día juntos, y algunos han puesto hasta memes en el internet, memes bastante chistosos, pero que nos hablan de una realidad. Se dice por ahí que en todo chiste hay una verdad. No sé, pero yo creo que sí es cierto. Y dicen en los memes, ya no lo aguanto, o ya no la aguanto, que se vaya a trabajar. O los niños. Algunos dicen, ya no soporto que los niños estén aquí todo el día conmigo. Da risa, pero a la misma vez es una tristeza poder ver que los seres humanos no estamos teniendo las relaciones que deberíamos de tener. Y por lo tanto, no nos estamos aprendiendo a tolerar o a soportar o a aguantar los defectos que algunos tenemos. Los defectos que tenemos los unos para con los otros. ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otro? ¿Por qué es necesaria tener humildad
cuando estás soportando a otros. Es importante tener mansedumbre y paciencia, pero es sumamente esencial tener humildad. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 7, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 7, versículo 3. En Mateo capítulo 7, versículo 3, nos dijo el Señor Jesucristo: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Porque cada uno de nosotros también tenemos defectos y debilidades. Sí, aunque tú no lo creas, tú tienes defectos y debilidades que otras personas, quizás porque te toleran, no te lo dicen, o quizás te lo dicen y nunca le has prestado atención, o quizás simplemente tú has visto siempre el defecto en los demás, porque es más fácil ver el defecto en los demás que verlos en nosotros mismos. Es más fácil ver las debilidades, las fallas, los tropiezos de las demás personas que verlos en nosotros mismos. Que ver esas debilidades, esos defectos, esas luchas que nosotros tenemos cada día. Y el Señor Jesucristo aquí se quiere cerciorar de que nosotros entendemos de que para que nosotros podamos aprender a vivir con otros, en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, tú tienes que aprender a ser una persona. Es la voluntad de Dios. Y si tú no eres una persona que aprende a soportar o a tolerar a otros, hay un problema bastante grande. Sí, hay un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que todos somos imperfectos. Dios sabe que todos cometemos errores. Dios sabe que todos tenemos defectos y terribles defectos. Por mucho que te creas perfecto o seas perfeccionista, tienes tantos defectos al igual que otras personas, y otras personas te toleran a ti. Por eso todavía estás con vida hoy día. Sí, por eso estás con vida. Por eso no se han deshecho de ti, porque te han tolerado. Desde que estabas pequeño, desde que fuiste creciendo, fuiste adolescente, y después te tuvieron que tolerar todo ese tiempo, y aún te están tolerando. Cada uno de nosotros tenemos defectos, y por eso tenemos que aprender a ver primero la viga que está en nuestro ojo y no la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Nosotros también tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a tolerarnos, a soportarnos. Si yo le pidiera a usted que anotara algunas de sus propias debilidades que irritan a otros, quiero decirle, no es tan fácil. No es tan fácil anotar porque nosotros lo estamos viendo aquí, pero los que lo ven de allá para acá, estoy seguro que pueden decir: el primer defecto es este, lo primero que tiene de malo es esto, lo otro. Pero nosotros decirlo nosotros mismos no es tan fácil. ¿Es usted impaciente? Puede ser una de las cosas que otros le tienen que tolerar, su falta de paciencia. ¿O es usted una de aquellas personas que les gusta siempre tener la razón? ¿Se ha tenido que tropezar con una de esas personas que nunca quieren perder una discusión? O quizás usted ronca y le tienen que tolerar también. ¿Le gusta dejar la ropa regada por toda la casa? Y cuando canta, ¿le rompe el tímpano al que está al lado? ¿Cuántos defectos tiene usted? ¿Cuántas cosas otras personas tienen que tolerar de usted? Y en eso deberíamos de enfocarnos y no ser impacientes o poco tolerables para con otras personas, para con los demás. Es lo que Dios desea que nosotros aprendamos, aprender a soportarnos, a tolerarnos los unos a los otros. ¿Qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? No, cuando tienes un hogar, tienes que, si quieres tener éxito, si quieres que tu hogar salga adelante, si quieres que tu hogar pueda vencer las barreras que se vienen encima, tienes que aprender a tolerar, a soportar los defectos de las demás personas. ¿Cómo le afecta a una persona saber que su cónyuge no tolera sus debilidades? Le afecta emocionalmente de una manera increíble.
Afecta de una manera increíble porque entonces la persona nunca sabe, siempre anda con miedo. La persona siempre anda con miedo, cometeré un error, iré a hacer mal, se va a enojar él, se va a enojar ella, o ¿qué puedo hacer? ¿Cómo les afecta a sus hijos? Saber que sus padres no lo soportan. Y muchas veces hay padres que cometen el grave error de decirle a sus hijos en un momento de enojo, en un momento de poca tolerancia o de no tolerancia, les dicen a sus hijos, es que no te soporto. Y eso no edifica la vida de tus hijos. El perfeccionista. ¿Es usted perfeccionista? ¿O vive con uno que es perfeccionista? Qué terrible, qué difícil es. Medite en la afirmación que voy a continuación a hacer, que tiene que ver con el perfeccionismo y sus relaciones personales. Esta afirmación dice así: nosotros, los perfeccionistas, despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas. Y es cierto, eso exactamente es lo que hace un perfeccionista. Despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas al exigir demasiado de otros. Ponemos una carga pesada sobre ellos que no podrán llevar. Su reacción, o sea, la reacción de aquellas personas sobre las que ponemos carga, podría ser de rebeldía. ¿Sabe usted por qué muchas veces sus hijos se pueden rebelar? Porque tal vez usted exige más de ellos de lo que usted mismo puede hacer. Porque usted está esperando que ellos hagan las cosas como usted quiere, no como ellos pueden. Y muchas veces la reacción de nuestros hijos, de su cónyuge, de una persona, puede ser una reacción de rebeldía, de frustración. Una reacción a veces de desánimo. Nunca puedo hacerlo bien. Y no es que la persona no lo puede hacer bien, es que no lo puede hacer como el perfeccionista quiere que lo haga. ¿Por qué? Porque el perfeccionista es poco tolerable. Puede ser de desánimo. Y aunque muchas veces las personas se esfuercen para alcanzar la perfección que el perfeccionista quiere, terminarán frustrados, al igual que el perfeccionista. No podríamos tener una relación saludable con personas así. No podemos tener una relación saludable porque no vamos a aprender a aceptarnos los unos a los otros si siempre estamos esperando que las personas hagan las cosas tal y como yo las hago, o que sean perfectos como yo quisiera que sean perfectos, porque yo pienso que soy perfecto cuando soy perfeccionista. ¿Cree usted que esa es una buena manera de motivar a alguien? Y muchas veces el perfeccionista tiende a avergonzar a las demás personas en público cuando la persona falla. Y cuando la persona falla, el perfeccionista le apunta la falla que tuvo delante de otras personas. Muchos padres corrigen a sus hijos en público. Y lo peor que puede hacer uno como padre, el peor daño, uno de los peores daños que puedes hacer a tus hijos, es cuando los corriges en público. Y tus hijos se sienten avergonzados y después no quieren, es más, les afecta en sus relaciones interpersonales. Porque ya piensan que aquellas otras personas delante de los cuales tú les corregiste, que no les toleraste, que no los soportaste, que no los aguantaste, simple y sencillamente ellos sienten que esas personas ya tienen esa imagen, esa idea de ellos. Avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que nosotros queremos. Nos motiva a actuar bien, pero por razones muchas veces equivocadas, o sea, porque tenemos miedo, porque nos está viendo el perfeccionista. Es importante, mis queridos hermanos, entender de que si alguien actúa mal, es importante corregir a la persona, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero estamos para servirles, no para criticarles. Así que la pregunta es, ¿debemos de consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas? De ninguna manera. Vean lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
O sea, si alguna persona falla en algo, si alguna persona comete un error y esa persona es sorprendida en ese error, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nunca dice que debemos de ignorar lo que una persona hizo mal, pero sí dice de la forma en que debemos de corregir a esa persona. O sea que no debemos de corregir a esa persona de una forma en que va a avergonzar a la persona, ni de una forma en que va a hacer sentir horriblemente a la persona como que nunca más puede hacerlo bien. De hecho, aquí dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que creen que son más espirituales que esa persona, la obligación de ustedes que se creen espirituales o que son más espirituales o que tienen más madurez que esa persona debe de ser restaurarle con espíritu de mansedumbre. No debe de ser ir y gritarle o ir y regañarlo. Debe de ser ir y corregir con amor, con mansedumbre a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también en algún momento tú puedes cometer un error. Y si tú cometes un error, ¿cómo vas a querer tú que a ti te corrija la persona que vio que cometiste ese error? Entonces Pablo dice aquí, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea que tienes que hacerlo con amor, con espíritu de mansedumbre, porque donde esa persona está, tal vez mañana te toque estar. Y si alguien te va a corregir, tú quieres que esa persona también te corrija con amor y con espíritu de mansedumbre. O sea que tú vas a recibir lo que siembras. Tú vas a recibir lo que siembras. No hay que ignorar cuando una persona, el soportarnos, el tolerarnos, no significa no corregir el mal que una persona hace. Significa que lo vas a corregir con amor, con mansedumbre, con paciencia. Si soportamos a otros, ¿escapan todos estos de la responsabilidad de sus faltas? De ninguna manera. La responsabilidad, las consecuencias de sus faltas están ahí siempre. La responsabilidad de sus faltas están ahí. Si soportamos a otros, no escapan la responsabilidad de sus faltas. De hecho, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19, nos dice Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. En otras palabras, Romanos dice, tu responsabilidad, esa persona no escapa la responsabilidad de sus fallas, de sus faltas. Pero tu responsabilidad no es ir a pagar mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz para con todos los hombres. No te está diciendo que todos van a estar en paz contigo, pero sí está diciéndote el apóstol Pablo en este versículo que tú tienes que hacer tu parte por estar bien con los demás. Tú tienes que hacer la parte que te corresponde por estar bien con los demás. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno. O sea, ¿escapa la responsabilidad de sus faltas a esta persona? No, pero no te toca a ti darle la consecuencia a la persona. Tu responsabilidad es no pagar mal por mal, tu responsabilidad es estar en paz con todas las personas. Versículo 19 dice que las consecuencias las va a dar Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que la responsabilidad de sus faltas la van a pagar. No escapan la responsabilidad de sus faltas. Pero no es tu responsabilidad darle las consecuencias a esa persona. Eso le corresponde a Dios. Nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos y hermanas, es nunca pagar mal por mal. Mi responsabilidad es poder estar en paz con las personas. Mi responsabilidad es restaurar a la persona con espíritu de mansedumbre, no sea que después yo sea hallado también en una falla similar. La persona no escapa la responsabilidad de sus faltas.
En Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le habla a los hermanos acerca de lo importante que es nosotros poder entender cómo es esto de que tenemos que soportar las flaquezas de otro. De hecho, la pregunta que yo haría es, ¿soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad? Muchas personas creen, porque esa es la forma en que el mundo lo enseña, muchas personas creen que el que nosotros no digamos nada, o que nosotros soportemos, o que nosotros toleremos, es porque somos débiles. Y es todo lo contrario. Cuando tú aprendes a tolerar, a soportar, a perdonar, es que eres fuerte. De hecho, vea lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. No te hace débil esto, todo lo contrario. O sea que muchas personas piensan, es que no se sabe defender. No, no es que no te sabes defender, es que has aprendido a soportar los errores, los defectos. Has aprendido a tolerar los errores, los defectos, las debilidades, las flaquezas de otra persona. Quizás de tu cónyuge, quizás de tus hijos. ¿De qué personas? ¿Y quiénes toleran tus debilidades? ¿Quiénes toleran tus flaquezas? No es necesario defendernos. ¿Por qué? Porque cuando tú no te defiendes, sino que aprendes a amar, a tolerar. Cuando tu esposa comete un error, cuando tu esposo comete un error, los aprendes a amar y a tolerar. Eso demuestra que tú eres fuerte en la fe. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El propósito de tolerar a otros es lograr su edificación. Sí, cuando usted tolera a otra persona, usted está edificando a esa persona. ¿Por qué? Porque usted con paciencia y con amor, usted le está enseñando, usted está esperando que esa persona aprenda con paciencia. Sí, el propósito de tolerar a otros es lograr la edificación de otras personas. Es de que ellos vayan aprendiendo, es de que ellos vayan asimilando las cosas que van llegando a sus vidas. El punto principal de este pasaje en Romanos 15, versículo 1 y 2, es apoyar a otros en lugar de hacer lo que a nosotros nos agrada. Yo debo de apoyar a otros y no hacer lo que a mí me agrada. Es aguantar, aunque no queramos muchas veces, así como lo escucha. Sí, es aguantar, o sea, es soportar, es tolerar, aunque muchas veces no es lo que quiero hacer yo, no es lo que quiero hacer, no es tolerar lo que quiero. Y es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero ¿estamos para servirles o estamos para criticarles? Mediten este concepto, porque eso podría cambiar totalmente su vida. ¿Está usted para servirle a otros o está usted para criticar a otros? ¿Para qué está usted? En Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos dice que para poder soportar a otros hay que hacer algo sumamente importante. Para poder soportar a otros, Colosenses 3:13 lo dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó a ustedes, así también tienen que hacerlo ustedes. Sí, o sea que para soportar, para tolerar las debilidades, las flaquezas de otras personas, tenemos que ser personas que aprendemos a perdonar. Si tú no aprendes a perdonar, tampoco recibirás perdón.
¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6? El Señor Jesucristo dijo claramente, cuando enseñó a orar el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, dijo a los discípulos que dijeran, Padre, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, porque si no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Para poder soportar, para poder tolerar a otras personas, hay que aprender a perdonar. ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarlos? No, no es posible. Es imposible. Porque cada vez que aquellos cometen un error, tienes que perdonárselos. Y de esa forma es porque los estás tolerando, los estás soportando, los estás aguantando. Una vez alguien dijo al famoso predicador de hace muchos años, a John Wesley, alguien le dijo a John Wesley, jamás perdono, jamás olvido una ofensa, y a esto John Wesley le respondió, entonces Señor, espero que usted nunca peque. ¿Por qué? Porque si él no sabía perdonar las ofensas de otros, tampoco Dios perdonaría sus pecados. Sí, ¿cuántas veces a usted le han tenido que perdonar un error que cometió? ¿Cuántas veces han tenido que tolerar de usted? No le estoy diciendo cuántas veces usted ha tolerado. Estoy diciéndole cuántas veces a usted lo han tolerado. A usted la han tolerado. Con sus defectos, con su carácter, con su temperamento. ¿Cuántas veces le han tenido que tolerar cosas? Y así como otros han tolerado lo suyo, usted debe de aprender a tolerar también a los demás. Y perdonar. Cuando usted perdona, usted tolera. Si usted no perdona, usted no va a tolerar a las demás personas. ¿Y quién es nuestro modelo del perdón? Nuestro modelo del perdón es nuestro Señor Jesucristo. El perdón de Cristo llegó a tal extremo que perdonó desde la cruz del Calvario, aún en el momento que estaba agonizando, perdonó a sus perseguidores. Y dijo, Padre, perdónalos. Simple y sencillamente no saben lo que hacen. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo nos exhorta a dejar aquellas cosas que no nos permiten ser tolerantes, a dejar aquellas cosas que no nos permiten perdonar. Nos anima el apóstol Pablo a dejar aquellas cosas que no nos permiten entender que todos los demás también tienen defectos, flaquezas, al igual que nosotros las tenemos. Pablo les dijo así, pero ahora, dejen también ustedes todas estas cosas. Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia. ¿Cómo nos afecta si no dejamos la ira? Si no dejamos la ira cada vez que alguien comete un error, cada vez que alguien comete una falla, entonces nos enojamos. Nos llenamos de ira, nos enojamos y empezamos a pensar con malicia, comenzamos a pensar mal. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a perdonar para poder soportar y tolerar las flaquezas y las debilidades de otros que tal vez lo han hecho con nosotros muchísimas veces. Y muchas veces el no dejar la ira, no dejar el enojo y la malicia, nos afecta de una forma que no nos mejora, sino más bien nos amarga. ¿Cuáles otras cualidades deberíamos de demostrar para nosotros mostrar que soportamos a otros? ¿Cuáles serían otras cualidades que necesitaríamos mostrar? Ahí mismo, en Colosenses, en el mismo capítulo 3, y en el versículo 12 dice, vístanse, pues, como escogidos de Dios. O sea, tienen que andar como escogidos de Dios. Si usted es un escogido de Dios, si usted es una escogida de Dios, usted tiene que vestirse como tal. Usted tiene que comportarse como tal. ¿Y cómo se comportan los escogidos de Dios? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se visten en su forma de vivir, de actuar los escogidos de Dios? Dice,
Vestidos pues como escogidos de Dios, se visten como santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Observe usted, entrañable misericordia. Tiene que tener benignidad, tiene que tener humildad. Es más, solo una persona humilde es la única persona que reconoce que tiene defectos. Hay personas que nunca quieren aceptar sus defectos. Hay personas a las cuales les toma trabajo poder decir me equivoqué. Es terrible cuando una persona no puede aceptar que tiene defectos, que se equivoca. Eso no es vestirse como escogido de Dios. El escogido de Dios entonces se viste con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. ¿Para qué? Para poder tolerar a otros. Cuando no toleramos a nuestras familias, a su cónyuge, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, que quizás muchas veces nos sacan de nuestras casillas, ¿quién gana? Nadie. No. O gana el hermano que sabe dominar, o gana el esposo o la esposa que sabe dominar, que es más fuerte, que grita más y que da el mal ejemplo a los hijos de estar gritando. No. ¿Sabe usted quién gana? Quien gana es Satanás. Sí, Satanás, que vino a robar, a matar, a destruir, especialmente las relaciones interpersonales que Dios tanto quiere que nosotros tengamos. ¿Quién gana? En una iglesia donde los hermanos saben soportarse el uno al otro, ganamos nosotros. Ganamos nosotros cuando aprendemos a soportarnos. ¿Quién gana en una familia que sabe soportarse los unos a los otros? Gana la familia. Porque entendemos que no somos perfectos. Entendemos de que hay una viga que sacar de nuestro ojo y que en el proceso tenemos que entender con humildad y con mansedumbre que tenemos que aprender a soportarnos con paciencia, a tolerarnos con paciencia. ¿Por qué? Porque yo tengo una viga en mi ojo, aquel solo tiene una pequeña paja o pequeño sucio en el dedo. Por lo tanto, si a mí me soportan y me toleran, yo también tengo que aprender a hacer lo mismo. Con base en lo que hemos aprendido, ¿qué diríamos a una persona que está buscando una iglesia perfecta? Que no la hay, porque está llena de seres humanos imperfectos, porque está llena de personas con muchos defectos como usted y como yo. ¿Qué diríamos a una persona que está buscando la familia perfecta? Que no existe. Que no existe. No existe la familia perfecta. Va a ser una cosa o va a ser otra. Va a haber un defecto o va a haber otro. A esto, tú tienes que aprender a amar la familia que Dios te ha dado. Aprende a hacerlo. Es importante aprender a perdonarnos para poder soportarnos los unos a los otros. Ha sido una bendición estar con ustedes. Con esto terminamos el estudio y el próximo viernes estaremos hablando de lo importante que es perdonarnos los unos a los otros. Hoy hablamos de cómo soportarnos y tolerarnos y dijimos que el perdón es la base del soportarnos y el tolerarnos. Y si el perdón es la base, tenemos que entender entonces, el próximo viernes, cómo es que debemos, qué tan importante es perdonarnos unos a otros. Y estaremos entrando en bastantes detalles importantes. Así que te animo a que no te pierdas el estudio. El próximo viernes simplemente agarra tu cafecito, agarra tu cena, agarra tu pancito, te sientas ahí con un café en la sala con tu familia, con tu cónyuge o donde tú estés y con quien estés. Y puedes sentarte y puedes ser parte del estudio bíblico. Para mí es una bendición estar con ustedes.
No quiero que estemos hablando mucho de la situación que está pasando en el mundo, porque cada vez que usted prende la televisión, cada vez que usted prende las noticias, solo se está hablando del coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, y creo que ya eso es tanta negatividad que está entrando a nuestras cabezas que nos tiene más bien con mucho más temor, más miedo, y es lo que menos debemos de estar haciendo. Así que en este momento yo quiero decirle, en este lugar vamos a estar hablando constantemente de la palabra de Dios y lo que Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestras vidas. Ahora, el día domingo a las 11 en punto de la mañana estaremos transmitiendo el servicio de adoración de este domingo, y continuamos también con el tema, continuamos con el estudio en el libro de Mateo, donde hemos estado enfocados ya por varios tiempos en nuestra iglesia. Estaremos enfocados en el capítulo 8, versículo 18 al 22, y estaremos hablando nuevamente de quién es un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué es lo que requiere Dios para que nosotros lo sigamos? ¿Qué tan fácil es seguir a Cristo? Así que sintonízanos por este mismo lugar. Sintonízanos el día domingo 11 de la mañana. Y el día de hoy quiero que concluyamos este tiempo con una oración. Una oración, sé que todos ustedes tienen sus peticiones de oración. Quiero que ustedes pongan sus comentarios, quiero que pongan sus peticiones de oración, y yo le aseguro que vamos a hacer una lista de petición de oración para que podamos estar orando por cada uno de ustedes. Inclinemos nuestro rostro en este momento y oremos. Oremos que Dios nos ayude a soportarnos, a tolerarnos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros defectos, los unos a los otros. Pero sobre todo oremos que Dios nos haga a nosotros individualmente personas más comprensivas. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, en este precioso día. Queremos orar, Señor, por cada una de las personas que han sido parte, Señor, de nuestra transmisión. Y queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra continúa edificándonos aún a través de la situación crítica que está viviendo el mundo. Tu palabra nos sigue edificando y nos sentimos contentos, nos sentimos sumamente amados por ti, Señor, sabiendo de que todo el mundo puede venirse abajo, pero tú sigues teniendo control de todo, Señor. Gracias, Señor, porque el control está en tus manos, porque tú cuidas de nosotros y nada sucederá en nuestras vidas que tú no permitas que suceda por una razón que solo tú sabes y solo tú entiendes. Te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas, fuera y dentro de nuestras congregaciones. Te pido por los hermanos que están en cada lugar, en cada ciudad o en cada país que se mencionaron al principio de este estudio. Te pido, Señor, por el hermano José Márquez también, que lo operaron el día de ayer, Pastor José Márquez en la iglesia de Tampa. Tú sabes, Señor, que tenemos una linda amistad y le amamos, y queremos pedirte, Señor, que tú estés con él y seas con él y con su familia en estos tiempos difíciles. Queremos pedir, Señor, por todos aquellos que están trabajando en el área médica, los enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, toda aquella persona, Señor, que tiene contacto con aquellas personas que están siendo, Señor, examinados con esto del virus, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos mantengas a salvo, que nos ayudes y que nos des paz, sobre todo paz y tranquilidad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos ahí mismo donde estamos decimos a una voz, amén, amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Así de que esperamos en Dios que el día domingo usted pueda estar con nosotros, que puede estar con nosotros aquí mismo en Amor y Restauración, Ministerio Amor y Restauración en la ciudad de Lancaster, California. Esperamos en Dios
a poderlos ver el día domingo. Esperamos en Dios estar con ustedes el martes con el tiempo de meditación, de devocional, y esperamos estar también el próximo viernes con qué tan importante es perdonarnos los unos a los otros. Bendiciones, mis queridos hermanos, les amamos en Cristo. Hasta la próxima.